Sentimos pasión por Córdoba, por sus tradiciones, por sus gentes, por su gastronomía. Apasionate. Restaurante Puerta Sevilla, un lugar que enamora. Calle Postrera 51, Alcázar Viejo, 957 29 73 80. Bienvenidos una semana más al Coro de la Voz de Córdoba, bienvenidos a este podcast de actualidad que hoy va a abordar un tema ciertamente importante porque de él depende el futuro de algunas generaciones en nuestro país. Vamos a hablar de educación y en concreto nos vamos a detener en el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación que, entre otras cosas, permite pasar de curso con asignaturas suspendidas o suspensas. Esto es una duda que siempre he tenido y ahora me va a aclarar José Carlos Aranda, que de esto ha escrito y sabe de la, porque entre otras cosas es doctor en Ciencias de la Educación y en Filosofía y Letras. Vamos a saludarlo ya, por cierto, ya que hemos hecho mención a su persona. José Carlos, muy buenas y bienvenido. Muchísimas gracias por... Buenas tardes. Muchas gracias de acompañarnos en un programa que pretende, o en un podcast que pretende abordar un tema del que además José Carlos ha escrito en más de una ocasión, ¿no? Sí, tengo de plano de educación, me parece 4 títulos. El último publicado este año, El arte de contar un cuento, orientado a familias, padres y profesores de educación infantil, que es un encanto. Hablamos de ese libro, hablamos en una última entrevista que tuvimos aquí, precisamente en La Voz de Córdoba. Efectivamente. Ahora enlazaremos, por cierto, para que también puedan los lectores que no tuvieron oportunidad en su momento de verla, pues que puedan leerla. Nos acompaña quien ya ha estado en más de una ocasión con nosotros hablando precisamente de educación, porque la educación, por otra parte, es un tema apasionante, que es Silvia Santos, secretaria general del sindicato FESIE. Silvia, muy buenas y bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros un día más ¿Cómo estás? Hablando de educación. Bien. Nunca ha salido el tema, porque siempre te hemos presentado como sindicalista, pero entiendo que también como docente, ¿no? Sí, soy profesora de música. Yo estudié en el Conservatorio Superior de Córdoba y mi plaza está en Escolapias, Córdoba, en el Colegio Santa Victoria. Soy profesora de música de educación secundaria y bachillerato. Bueno, vamos a decir una cosa, y es que ahora están en el coro, este coro, que es el podcast, pero ahora se va a otro coro. Al coro Cirjab, a cantar una selección del Mesías de Händel, que pueden escuchar los cordobeses el 4 y el 5 de diciembre en el Gran Teatro. Bueno, y si lo graban en YouTube, como estamos haciendo ahora también, o en el propio podcast, en todo el mundo, no solo los cordobeses, ¿no? Así es. Que me consta que el coro Cirjab se escucha en muchos sitios. Sí, es bastante... Tenéis un cuerpo de fans importante. Sí, es un coro muy versátil, no hace solo música clásica, hace música de cine, música pop, y creemos que abarcamos un abanico de gustos musicales muy amplio. ¿El Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación es de tu gusto y de tu sindicato o no? No, evidentemente no. FESIE se ha manifestado en contra de la LOLLOE, hemos hablado ya en alguna ocasión. Y perdón, el matiz, esta es una vuelta de tuerca a la ley CELA. Sí. Este es el matiz alegría. Su desarrollo posterior, eso te iba a decir, lejos de mejorar, está empeorando nuestra percepción de la ley, ¿no? Entonces FESIE, es miembro del Consejo Escolar del Estado y allí mismo hemos votado en contra de los reales decretos de primaria y de secundaria, ¿vale? Fíjate que se está comentando, fijaros que se está comentando esta semana al hilo también de otra reforma polémica como es la Ley de la Seguridad Ciudadana, que de alguna forma el gobierno se quiere blindar para cuando esté en la oposición poder hacer lo que quiera. Esta es una ley a futuro, en el sentido de que si además pueden manifestarse y pueden arder las calles con total facilidad una vez estén en la oposición, y esto se ha dicho esta semana, no lo he dicho yo, quiero decir, lo ha dicho Pablo Casado y lo ha dicho Santiago Abascal, y no les quito razón, ahora este es el matiz que yo añado. Con esto viene a ser un poco, porque aquí se aseguran votantes para toda la vida, gente que por lo menos piense poco o mal, con falta de ortografía, porque se puede llegar a pensar con falta de ortografía, ¿no, José Carlos Aranda? Sí, pero se ha demostrado que se liga más en las redes sociales, ¿eh? O sea, quien no tiene faltas de ortografía, esto es un aviso para navegantes, ¿eh? La corrección ortográfica, por lo visto, tiene bastante éxito en esto de los contactos, ¿no? Dicho esto, despejo una duda. Sí. Cuando existe un verbo con participación
participio regular e irregular, dice la Real Academia que indistintamente puedes utilizar uno u otro. Mi recomendación personal es que utilicemos la forma regular en las formas compuestas del verbo. He suspendido, ¿no? Y en cambio en las perífrasis o en otros usos utilizamos la forma irregular. Estoy suspenso. Muy bien dicho esto. La pregunta, ¿cuál era? Bueno, estamos en otra vuelta de tuerca, lo comentaba antes Silvia, ¿no? A la ley, a la LOMLOE, ¿no? A la conocida como ley CELA, se le ha añadido un matiz importante, que es este Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación, que entre otras cosas, vamos a resumir rápidamente, va a permitir presentarse a la selectividad, que ya no se llama selectividad, pero yo me niego ya a llamarla como la han puesto, porque vamos a acabar también. No tenemos cabeza suficiente para el neolenguaje, por otra parte. Bueno, pues permite presentarse a la selectividad con un suspenso. Los alumnos podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas y no habrá exámenes de recuperación en la ESO. Y con otro agravante que estábamos a punto de comentarlo antes de empezar a grabar con Silvia, pero bueno, al final ha comenzado la grabación y no lo hemos comentado. Que al equipo docente además se le otorga la responsabilidad última de la decisión de si un alumno pasa o no pasa. Bueno, lo de último no es así, porque ya sabemos todos que las familias, cuando no están de acuerdo con la decisión del equipo docente, terminan en la delegación territorial y el equipo de inspección. Entonces eso que ponga aquí, que tendrá la última decisión, ni ahora la tiene ni la tendrá luego, porque hemos quedado en... Y respecto a la promoción bueno, nosotros consideramos que cualquier número de suspensos es grande. O sea, es que FESIE está en contra de la promoción con suspensos. Y vamos ya en los niveles superiores, en bachillerato, como acabas de contar, nos parece absolutamente inaceptable. Pero es que te he hecho referencia al Consejo Escolar del Estado, un órgano en el que está representado, como sabéis, toda la comunidad educativa, que informa y hace un trabajo exhaustivo sobre cada ley, sobre cada Real Decreto. Bueno, pues FESIE presentó una enmienda para que se mantuvieran los exámenes que se han quitado de la ESO, las pruebas extraordinarias. El Consejo instó al Ministerio a que permanecieran las pruebas y ha hecho oídos sordos el Ministerio del Consejo Escolar del Estado. Entonces, ¿qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿No se escucha a los órganos en los que estamos en la comunidad educativa? Son decisiones, las de esta ley y su desarrollo, dictatoriales, en nuestra opinión. José Carlos. No, en la opinión suya y sobre el papel, ¿no? Yo digo que ¿para qué sirve gritar cuando estás frente a un sordo, ¿no? Y también digo que esta es una ley muerta desde el punto de vista que se ha aprobado sin ningún tipo de consenso ni consulta con la comunidad educativa, no solo ya los sindicatos, sino los profesores, ¿no? Yo llevo dedicado a la educación 40 años, ya soy muy viejo, ¿no? He sufrido 7 leyes educativas y como profesor a mí jamás se me ha consultado qué opino acerca de. Y esto creo que es tremendamente grave cuando no se cuenta con los profesionales que tienen que articular la ley. O sea, ¿qué dificultades encuentras tú para la aplicación de esta norma? Es importante esto. Nos ha preguntado. Sí, es importante esto que comentas, porque al final todas las reformas educativas que se han hecho en España han sido reformas políticas, no han sido reformas educativas. Correcto. Mira, una buena ley educativa, cuando menos, tendría que tener un recorrido de 15 años y partir de un consenso político amplio que permitiera al menos la educación de una generación para poder contrastar resultados. Pero resulta que en educación aquí hacemos experimentos continuamente sin ningún tipo de contraste empírico sobre las pedagogías que se están aplicando. El otro día leía un artículo que me hizo muchísima gracia. Hubo una época en la que estuvo muy de moda la técnica esta pedagógica de enseñar a leer a través de imágenes, palabras completas, que no fuera el tema fonológico y tal. Bueno, pues la demostración empírica lo que ha hecho es poner en valor que el método tradicional es un 80% más eficaz que toda esta inventiva, ¿no? Ahora tenemos el problema de la inmersión a través de las pantallas digitales, incluso desde las escuelas infantiles. Bueno, pues esto es algo antipedagógico en niños del Centro de Educación Infantil de 0 a 3 años. Pero se está vendiendo como una novedad fantástica porque facilita el aprendizaje. Pues todo esto... Bueno, si no hay una fundamentación empírica que nos diga, oye, que este nuevo método es mejor y potencia, y esto contrastado mediante la experimentación, pues entonces aquí estamos jugando experimentos continuos que lo único que hace es degradar el sistema educativo. Porque las grandes víctimas no solo ya son los alumnos, son los profesores. Antes Rafael has utilizado una palabra, el neolenguaje,
Sí. A mí me hace muchísima gracia, porque efectivamente cada ley educativa lo que hace es emborronar los conceptos básicos a base de una nomenclatura pseudopedagógica que nadie entiende. Usted y yo trabajamos con el idioma, y Silvia también, y esto es un horror. No sabemos cómo hablar. Llega un momento en que uno no sabe cómo hablar. Es absolutamente un horror. Son palabras bien sonantes, son, digamos, clichés o comodines, que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ellas, pero que tienen un trasfondo muy relativo. Si yo hablo de educación inclusiva, Sí. ¿a qué me estoy refiriendo y cuál es el límite? Porque una de las nuevas normas de la LOMLOE es acabar con las escuelas de educación especial. Oiga, mire usted, es que cuando hablamos de escuelas de educación especial estamos hablando de un espectro tan amplio, tan variable, que requiere de la asistencia de unos especialistas, que usted no puede llevar a estos niños a una escuela normalizada, digámoslo así, no por otra cosa, no por mala intención, mala fe, sino porque nosotros, yo he estudiado filología, soy un experto en lengua española y literatura, o eso quisiera yo ser o parecer, ¿no? Pero yo no tengo la capacitación pedagógica para tratar a un niño Down. Y un niño Down tú puedes incluirlo en una clase con 25 alumnos. Y te lo digo yo, que he sufrido la experiencia de, en un primero de la ESO, incluir a un niño Down, y pobrecito mío, yo es que tenía que atenderlo casi en exclusiva a él, sin una preparación técnica pedagógica suficiente para poder atender las necesidades de ese muchacho. Entonces, cuando se nos venden estas ideas, habría que preguntar, oiga, ¿usted sabe de qué está hablando? ¿Usted sabe realmente cuáles son las necesidades que requeriría lo que usted dibuja con ese buenismo político? Sí, es que todo al final todo acaba en lo mismo. Claro, esto es realmente terrible. Digo que las grandes víctimas somos los profesores, porque ha habido una pérdida de autoridad paulatina. Somos el país que más tiempo necesita para poner orden en clase y empezar a dar clase, una media de 18 minutos. Es que, perdona que te interrumpa, José Carlos, es que ahora que has dicho lo de la pérdida de autoridad, la policía también precisamente, y perdona que volvamos un poco a lo mismo, pero la policía también se queja de que uno de los puntos de la reforma es que al policía se le quita la autoridad que tiene. Correcto. O sea, ahora que se le ha quitado a los maestros y profesores, bueno, se ha perdido la palabra maestro también, casi. Sí, No pero sé ahora por qué. hacemos leyes de autoridad. Lo irónico y lo del momento es que, por ejemplo, en Andalucía acaba de salir la ley de reconocimiento de la autoridad del docente, y es Como el si momento. hiciera falta una ley para eso, no, por cierto. Aparte es que viene en un momento que la propia ley de la que estamos hablando hoy te quita gran parte del valor como docente. Claro. Juan Carlos ha dicho, ha sacado a la palestra temas y muy interesantes para nosotros como profesores, porque ha hablado de atender a la diversidad, ha puesto ejemplos de alumnos de educación especial, pero sin llegar a ser educación especial, tenemos alumnos en el aula con una ratio de alumnos por aula que en cualquier país de los que obtienen resultados de estos que queremos siempre emular e imitar es absolutamente inadecuada para atenderlos con lo que necesitan. La ley está llena, los reales decretos están llenos de que adapte, de que el profesor haga los refuerzos necesarios, no solo para los alumnos que quedan por debajo con retraso de aprendizaje, sino para los que quedan por encima. Y ahora preguntamos, ¿con la carga lectiva que tiene el profesorado? Ya sabéis que además, en el caso de la concertada, más aún que en la pública, con el número de alumnos que tenemos por clase, entonces nosotros decimos, la repetición se demoniza una vez más, la repetición ha salido mal en nuestro país. Los datos avalan que no es una medida que conduzca a nada positivo. ¿Por qué no conduce a nada positivo? Porque no supone ni una dotación extraordinaria de profesorado, ni dar las herramientas necesarias para que tú al niño que va a repetir le des la atención especializada e individualizada que requiere, Rafael. Pero el hecho de que la repetición haya salido mal no significa que el poder pasar de curso sea mejor, ¿no? Sin estar preparado. En absoluto. Mira, yo a mis alumnos les ponía un ejemplo y nunca he rehuido las dificultades, nunca. Y siendo jefe de departamento en Elías del Tablero, yo me pedía para mi formación profesional básica, porque creo que hay que estar en primera línea de batalla, ¿no? Y yo les ponía a mis alumnos un ejemplo muy sencillo. Los ponía y decía, me haces el favor, ponte de pie, ¿no? ¿Puedes avanzar una loseta? Sí. Bueno, muy bien. Vuelve al punto de partida. ¿Puedes ahora avanzar 2 de golpe? Sí, muy bien. Vuelvo al punto. Y ahora 3, no, 3 ya no puedo.
Digo, pues con los conocimientos y el cerebro es lo mismo. Es decir, cuando nosotros vamos adquiriendo habilidades y conocimientos de forma gradual, vamos creciendo, pero lo que tú no puedes es tirarte un curso en blanco, porque es que ya quieres saltar 2 casillas. Tú no puedes aprender a restar sin saber sumar. Tú no puedes aprender a multiplicar si previamente no has sumado y restado. No podemos pensar que el conocimiento se adquiere de forma automática, ¿no? Y hay un tema que no ha salido a la palestra cuando hablamos de pérdida de autoridad. Es que la primera pérdida de autoridad real que estamos generando en la sociedad actual es la pérdida de autoridad familiar. Y ahí es donde radica y donde empieza realmente el problema, ¿no? Tenemos un espectro de familia cada vez más diversa, cada vez más permisiva, cada vez más protectora, más proteccionista, que tienen la escuela como un aparcaniños, pero que no tienen un compromiso real con los hijos en ese querer estudiar para forjarse un futuro. Y transmiten incluso un sesgo de desesperanza. Claro, en este espectro es muy complicado, porque toda la responsabilidad del fracaso escolar el sistema lo carga sobre los profesores. Yo he tenido que oír la barbaridad de una señora inspectora de educación en mi centro decirnos que, hombre, que si a un arquitecto se le cae el 30% de las casas, alguna responsabilidad tendrá. Esto decírnoslo en un departamento, ¿no? Pero un profesor. Oiga, no tiene... mire usted, perdone, es que un arquitecto... Es un trabajo técnico, además. Es un trabajo técnico donde además controla la calidad de los materiales que intervienen en la construcción. Perfecto. Pero es que en la educación intervienen muchísimos factores que no son el profesor. Y entre ellos hay 2 que son fundamentales, que son la familia, uno de ellos, y otra es la conciencia social, que engloba el entorno, donde hemos educado en derechos, pero no se ha hablado de obligaciones. Es que no se ha hablado de obligaciones, ni de responsabilidad. Oiga, yo he tenido que escuchar a una alumna decirme, es que la escuela es gratuita, y si yo estoy obligada a venir, que me paguen por venir. Digo, mire, usted está equivocada, ¿eh? Esto fue una chica de primero de formación profesional básica, usted está equivocada. Que usted venga aquí a educarse nos cuesta el dinero de todos los impuestos. Hay que pagar profesores, instalaciones, electricidad, calefacción, aire acondicionado. Digo, mire usted, la educación no es gratuita. Que a usted no le cuesta un duro no quiere decir que sea gratuita. Entonces, esa conciencia social, esa falta de información, en definitiva, ¿no? De vender muchos derechos y no hablar de responsabilidades, yo creo que está haciendo un daño brutal. Porque esta es una reforma educativa que efectivamente recae sobre varias generaciones mal educadas. Entiéndaseme esto, acomodadas, sin responsabilidades, sin saber muchas cosas, en familias que las protegen demasiado, que les dan... José Carlos ahí ha dado en la clave, ¿no? O sea que esta ley también está muy bien pensada. Yo creo que hay mucha enjundia detrás de esa ley, de esta reforma, de esta última reforma, y en concreto además de ese Real Decreto, que es un añadido a la LOE, ¿no, Silvia? Es el desarrollo. Cuando se aprueba una ley, sí. Lleva ahora el trámite de que a nivel estatal sí. se hace el marco general, que es de lo que estamos hablando ahora, de distintos reales decretos que van a ir desarrollando, en este caso la evaluación y la promoción, el currículo, y luego, dentro de las competencias autonómicas, cada autonomía, que aquí podemos hablar ya de anuncios, seguro que me vas a comentar anuncios hechos esta semana. Sí. Y precisamente ayer anunció el consejero Imbroda, en nuestro caso en Andalucía, hizo ya un adelanto de cómo va a ser el currículo andaluz. A mí me pilló, porque sabemos que suele anunciar las cosas en prensa y ayer lo publicaron ya en los medios, y nos pilló en una asamblea de trabajadores con profesores en la provincia de Cádiz. Si vierais la cara de hastío. Aparecía en concreto en un periódico de Sevilla un eje, como si fuera el eje cronológico de todas las leyes educativas, y lo habían hecho muy gracioso porque habían puesto el partido político con las siglas debajo, ¿no? Uh-huh. Has dicho antes, los cambios son totalmente politizados. Uh-huh. Si tuvieras aquellos profesores que había delante nuestra, ver el hastío, matemáticas, actualmente esto, ahora va a tener no sé cuántas horas. Y ayer me decía un profesor, Rafael, me decía, ¿por qué hablamos constantemente de cómo promocionar para maquillar las cifras de los informes internacionales con mayores titulados? Porque es lo único que persiguen estos reales decretos. Los números. Maquillar esas cifras. Bueno, y los números nadie, que interesan, ¿no? Claro, pero nadie va a hablar de por qué no hemos cambiado
adecuadamente la forma de dar clase, porque eso no se ha innovado todavía lo suficiente, porque no tenemos el tiempo adecuado para formarnos, para poder desarrollar estrategias que conduzcan a una titulación controlando los objetivos y adquiriendo las capacidades, no poniendo un título regalado, promocionado y obtenido con suspensos. ¿Quién decide qué asignaturas sobran? Esto de la actuación colegiada, nosotros los profesores estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo y en equipos docentes, pero de ahí a que un profesor haya evaluado a su alumno, sepa qué ha conseguido y qué no ha conseguido aprender, y ahora una actuación colegiada que la motivan decisiones que pueden ser más subjetivas de la vida del alumno, del entorno, decida que mi asignatura no es la importante, que se puede titular sin ella. Y como te he dicho antes, además, por encima de la decisión colegiada estará la reclamación de la familia y la promoción o titulación estipulada por el servicio de inspección externo, ¿no? Entonces, realmente, los profesores ya afrontan esta ley con un cansancio añadido, de que nada, casi nada de lo que hemos dicho anteriormente, como no se basa en un pacto educativo, como hemos dicho antes, como no se basa en pedirnos opinión de qué hace falta, empezamos ya esta ley agotados. Yo voy a ser mucho más claro y me voy a remitir a una anécdota real que sucedió ya hace años antes de la entrada en vigor de esta ley, ¿no? Imagínate un segundo de bachillerato con la selectividad, ahora la EBAU, ¿no? Por delante, ¿no? Que me negaba ya a llamarla EBAU. Que hace una alumna en concreto que hace ostentación de la dejación de una asignatura frente a la profesora. Tú no vas a tener narices de dejarme solo con tu asignatura. Llega el examen final y lo entrega en blanco. Y la profesora la suspende. Efectivamente es la única asignatura suspensa. Se reclama. El departamento se reúne y ratifica el suspenso. Entrega un examen en blanco. Mire usted, está suspensa, ¿no? Se reclama a la inspección y la inspección dice apruébese. ¿Razón por la que la inspección dice apruébese? Pues porque no se preguntó en el equipo docente, en la junta de evaluación, si se estimaba que la alumna tenía la madurez suficiente para promocionar, y por ese tecnicismo se aprobó contra el criterio del departamento y de la profesora. Conclusión para todos los profesores que formamos parte de ese claustro de profesores. Yo no suspendo a un alumno solo por mi asignatura. Me da igual que tenga un 4, un 3, un 2. Yo me voy a complicar la vida. Claro. ¿Y cuál es la conclusión del proceso? La conclusión del proceso es que empiezan a llegar a las universidades alumnos que han transformado, gracias al sistema, los 2 primeros cursos de la universidad en una prolongación del bachillerato, con una inmadurez impresionante. Completamente cierto. Esta es la realidad, ¿no? Y esto, partimos del buenismo de que el alumno siempre quiere aprender y estudiar. Esto es falso. Esta nueva ley hace lo que esta alumna ha hecho, que los alumnos se planteen el curso como una partida de ajedrez. Yo puedo promocionar con 2 asignaturas suspensas, ¿cuáles dejo? Pues las que más dificultad me presente. Y eso va a generar unas lagunas en el proceso educativo tremendo. Claro, y en el futuro profesional. Y en el futuro profesional. Pero sobre todo en el futuro profesional, ¿sabes por qué? Me da igual la profesión que desarrolle. Sencillamente porque no les hemos enseñado la importancia del esfuerzo, de quererse a sí mismos para luchar por un proyecto propio de vida. Eso es lo que no se le ha enseñado en el sistema educativo. Y ahora lo fomenta la propia administración. Claro, y ahora lo fomenta la propia administración. Y ese es el peor pecado, porque después van a chocar con la realidad. Y en la empresa, en el mundo laboral, no va a haber estos paños calientes, ni va a haber palmadas en la espalda, porque lo que va a primar es la productividad. Hoy hemos estado en las jornadas de empleabilidad que ha organizado el Consejo Social de Universidades y con la CECO, ¿no? Y se nos ha hablado de las cualidades que requieren los empresarios para la empleabilidad, ¿no? Y uno de ellos era la actitud para una formación continua. Y la resiliencia, la capacidad de recuperarse tras un envite, tras un golpe que te da la vida, ¿no?
Entonces, pretender que los alumnos crezcan como personas sin enfrentarse a retos porque no tienen objetivos definidos, les hemos quitado los contenidos de en medio, ¿no? Cuando no tienen pruebas de contraste, y aquí yo ya me tengo que agarrar a la mesa. Vamos a ver, señores, ¿en qué fábrica tenemos un 30% de desastre? Imagínate que estás fabricando tornillos y el 30% de la producción sale defectuosa, ¿de acuerdo? Y no pones controles de calidad en el proceso productivo. Vamos a ver, tú tendrías que decir cuál es la cadena de producción esta. Yo pongo aquí un control de calidad, aquí pongo otro control de calidad y detecto dónde se está produciendo el fallo para corregir los errores. Aquí no, aquí un niño, pones una mesa en preescolar y lo titulas en la ESO. A la mesa la titulas en la ESO, sin hacer nada. No, mire usted, si hay un fracaso de un 30% de abandono, fracaso escolar, pongamos prueba de diagnóstico en... Oye, ¿por qué no dan resultado a las repeticiones? Porque no se exige responsabilidad sobre la repetición. Por eso, sencillamente. Cuando yo estudié, teníamos un examen de ingreso con 10 años, que era selectivo. Si tú suspendías ese examen, no promocionabas a lo que era primero de bachillerato, con 10 años ya. Pero es que después tenías una reválida en cuarto de bachillerato. Y después reválida que creo que era dura, ¿no? Era dura mi padre me habló de ella además en su momento selectiva. Sí. Quiero decir, selectiva. Cuando tú suspendías en la ley anterior, octavo de GB, tú suspendías una asignatura, tú no promocionabas a primero de la ESO. Era selectivo. Bueno, o bachillerato o... No, primero de la ESO. Y al ser selectivo, cuando tú suspendías ahí, te aseguro que los chavales se ponían las pilas para estudiar, ¿eh? Pero porque había una responsabilidad y unas consecuencias. Claro que sí. Yo que estaba hablando de mi EGB. Entonces, mi EGB, o ibas a bachillerato o ibas a EGB, pero efectivamente había que aprobarlo. Cuando pase lo que pase, no hay consecuencias, pues no hay esfuerzo. Sencillamente es así. Antes hemos hablado del buenismo, se ha hablado del buenismo. Muchas de estas leyes se disfrazan de igualitarismo, que no es igualdad, pero me da que al final consiguen todo lo contrario. Seguirá habiendo unas élites que tengan acceso a una mejor enseñanza y a escuelas privadas quizás donde sí se les exige. Claro. Curiosamente, algunos de los que legislan suelen llevar a sus hijos a este tipo de centros escolares o universidades, Sí. porque la hipocresía forma parte de este juego también, igual que los que están en contra del desmantelamiento de la sanidad, desmantelamiento entre comillas, o privatización de la sanidad pública, al final acaban muriendo en la Ruber, porque parece que allí no se van a morir, pero se mueren allí. O dando a luz. O dando a luz también en el Monte Sinaí de Nueva York. En fin, esto es así. Esto al final lo que va a producir es una brecha muy importante entre la gente que no ha tenido acceso al final a una buena enseñanza, a una enseñanza de calidad, a una enseñanza que le exige superación y esfuerzo, como muy bien apuntaba José Carlos, y otro tipo de gente, la menos, que sí ha tenido acceso a eso y por tanto va a tener oportunidades después en la vida y en la sociedad de ocupar los mejores puestos, ¿no? Evidentemente. Esto se está dando desde abajo arriba, ¿no? Si empezamos por arriba, yo tengo una hija ya ha terminado el grado, su grado de arte dramático, el tema de los máster, ¿no? Por empezar por arriba. Ya. Ahora mismo, gran parte de las posibilidades que tenga una persona cuando termine la universidad dependerán de la especialización en su máster. Y ese máster, todos sabemos que lo hay, pues, de muchos precios, de muchas tipologías de universidades, y creo que habrá muchísimas familias para las que sea absolutamente una locura, no se lo puedan permitir. Eso empezando por arriba. Empezando por arriba porque esta reforma de alguna forma también empezó por la universidad. Antes una licenciatura, ahora un grado es algo menor y requiere un máster para la especialización. El grado es la una base, cosa como de locos, el grado parece ahora... en la enseñanza obligatoria. El grado parece la ESO, yo digo a veces, pero vamos a ver, si es que el chiquillo va a salir del grado y ahora el máster y dónde lo hagas y cómo y qué contenidos tenga, va a ser lo que determine tu acceso al mundo del laboral, ¿no? Y por abajo yo también lo veo terrible, no solo por escuelas elitistas o por escuelas, porque nosotros pensamos que el sistema educativo pues debería de estar regulado, revisado y ofrecer una calidad similar, que a día de hoy no se produce. A día de hoy pues hay muchos tipos de colegios, no siempre dependiendo de la titularidad va unido a qué calidad ofrece, porque también sabemos que si un profesor, te voy a poner un ejemplo,
Ayer me hablaba también un profesor en la asamblea que tienen un 30% de alumnos con un nivel socioeducativo y con unas necesidades educativas especiales en el aula a los que atender. ¿Qué calidad puede ofrecer a toda la clase ese profesor? Es muy difícil sin los medios adecuados. Entonces, claro que depende del padre la capacidad económica que tenga y el estudio del inglés. ¿En qué locura hemos convertido que haya que gastarse al mes? Esto en Córdoba, no sé, en otra ciudad, 100 y pico euros sistemáticamente para que el alumno tenga el B1, el B2. Que además no sirve de nada, porque después lo que es las habilidades comunicativas que requiere un idioma no se tiene. Se tiene un título, pero no se tiene la habilidad comunicativa. Pero como sin el título, sin el B1, no tienes el título de grado. Y sin el B2, pues prácticamente ya no te contratan casi ni sin el C1, ¿no? Sí. Entonces realmente no recuerda esto a sistemas que hemos visto siempre, ¿no? Americanos, de Estados Unidos, que la inversión económica de la familia y del propio alumno en educación la estamos importando totalmente. Sí. Todo lo malo viene de allí, casi todo lo malo. Me refiero todo lo malo en el sentido del pensamiento, la corrección política, el pensamiento único, el buenismo importado. Todo esto viene de allí y está azotando ahora Europa, que lo ha cogido. Realmente esto está repercutiendo en gran parte de Occidente. Esto no se está pasando. Aquí no se está pasando de forma acelerada, sobre todo en los últimos años y con este gobierno. Porque volvemos un poco al principio. Al final todo esto sospecháis que responde a objetivos políticos o motivaciones políticas. Mira, Beatriz Rebasa es una catedrática de física, creo, de la universidad, que ha escrito un libro titulado "Esta educación es una ruina". Lo podéis leer. Cita a un pedagogo que es Lurk, diciendo que lo que estamos creando son personas sin criterio propio, absolutamente manipulables, porque hay elementos educativos que son básicos en el desarrollo de la personalidad del niño, ¿no? Que son conocimientos, capacidad para analizar y capacidad para argumentar. Eso requiere una madurez que se obtiene a través de unos conocimientos previos adquiridos. Es decir, tú no puedes tener capacidad crítica si no posees un criterio, si no posees unos conocimientos que avalen ese criterio. Actualmente se habla de la sociedad del conocimiento. Muy bien. Nunca el conocimiento ha estado tan al alcance de la mano como actualmente, gracias a Internet y gracias a los ordenadores. Pero aquí hay que tener sentido crítico para saber, cuando tú lees un artículo, si es fiable, si no es fiable, si tiene fundamento científico, si no lo tiene. Y oye, el copia y pega ha hecho ha destrozado la capacidad de redacción. Y te doy un dato: en los últimos 5 años, la capacidad de redacción de mis alumnos ha disminuido en un 25%. Te hablo de cuántas palabras eres tú capaz de escribir a toda velocidad durante media hora, por ejemplo. Un 25%. Y los alumnos universitarios lamentablemente creen que copiar y pegar es hacer un trabajo. No, mire usted, hay que digerir el conocimiento, hay que reestructurarlo, hay que elaborarlo y hay que partir de una base para llegar a unas conclusiones. Sí, porque ahora tú también tienes experiencia universitaria. Sí, efectivamente. ¿Y qué te estás encontrando? Pues me estoy encontrando con esto, ¿no? Que la universidad tiene un programa antiplagio y que cuando te mandan un trabajo... Sí. Sacas subrayado, todo lo que hay que eliminar. Te lo mandan y te dicen, mira, chico, es que el 94% dice el antiplagio que lo has copiado y si quieres te cito las fuentes, ¿no? Pero bueno, como está normalizado el copiar, pegar y no tener ni siquiera la responsabilidad de citar la fuente. Es decir, oye, que esto bueno, en la universidad es obligatorio, ¿no? Los trabajos universitarios. Evidentemente, ¿no? Pero no. Bajo normativa ISO, bajo normativa APA, en fin, hay distintas normativas. Esto de copiar y pegar es horroroso, ¿no? Porque antes al menos teníamos que escribir a mano, ¿no? Después a máquina con el Tipex. Pero ahora es que es tan fácil el pasar el cursor y decir, me cojo este párrafo y me lo pego aquí. Y tengo... Pero sobre todo cuando te he preguntado a qué te estás encontrando, me refería a los efectos de las distintas reformas educativas. Bueno. Eso es un suspiro. Sí, es un suspiro porque te digo que
6 años que he impartido clases en la universidad, he ido viendo cómo el nivel iba bajando hasta convertir. Yo estaba dando clase en segundo, porque ya este año no imparto clase, en segundo de Relaciones Internacionales y LADE en la Universidad Loyola, y en 5 años yo he visto cómo ese segundo de Relaciones Internacionales, además impartiendo la asignatura de Comunicación Oral y Escrita, se ha ido degradando. O sea, los alumnos, lo que al principio para ellos era todo un descubrimiento, una clase además muy práctica, muy en plan de taller y tal, al final se quejaban de que la exigencia era demasiada, que eran demasiados trabajos, es decir, y después ha habido una degradación del nivel, pero de la autoexigencia también. Esto es curioso, interesantísimo, ¿no? He tenido ocasión hoy mismo de hablar con otros profesores universitarios que han detectado exactamente la misma evolución, ¿no? O sea, que cuando he dicho que primero y segundo de carrera se han convertido en una prolongación del bachillerato, de lo que era el bachillerato antiguo, en cuanto a inmadurez del alumno, se han acostumbrado a que todo se le dé hecho, como si toda la responsabilidad, esa automotivación que yo ponía hoy en una de las reuniones, ¿no? La automotivación, la capacidad que uno tiene de animarse a sí mismo buscando las razones necesarias para que el esfuerzo le merezca la pena. Esa capacidad de soñar un futuro y poner la carne en el asador para conquistar ese futuro, el futuro como una conquista personal, ¿no? Aquí parece que todo es un regalo que me lo den dado, ¿no? que me lo den hecho. Bueno, así es como han crecido muchos chicos. Pues sí. En Occidente y en España en concreto. Sí. En un país que además, como todo va tan deprisa, un país que pasaba del 600 al Mercedes casi sin darnos cuenta. Todo ha venido muy deprisa. Y la sociedad cómoda y todos los privilegios que afortunadamente tenemos algunas generaciones que no han conocido otras, pues parece que no han costado trabajo conseguirlas. Sí, pero me vas a permitir un segundo, sí, Rafael, porque me estoy dando cuenta en una revisión de mis intervenciones que estoy siendo muy negativo y no es para tanto. Me explico. Después de tantas leyes educativas, los profesores reaccionamos haciendo oídos sordos a las leyes educativas. Es que era un poco el final, estamos en los minutos finales de... Iba a decir, la suerte es que contamos con excelentes profesores en España. Hacemos oídos sordos a los cambios educativos, rellenamos los papeles como legalmente se nos dice que debemos rellenarlo, sí, que todo es mentira. Todo es mentira. Yo en una reunión que me invitó un sindicato a Jaén, ¿no? A la educación del siglo XXI, con todos los inspectores allí sentados, me atreví a lanzarle una pregunta: ¿cuántos de vosotros acabéis la programación en un año? Levantad la mano. Nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano. ¿Cuántos de vosotros evaluáis por competencia? Nadie levantó la mano. Es decir, los papeles, 600 páginas de programación de un departamento de lengua en un instituto como el Tablero, son mentiras. Los hacemos porque formalmente se nos exige, pero después, gracias a Dios, cuando el profesor cierra la puerta del aula, empieza la magia. Empieza la magia de la profesionalidad, que mira a los ojos a sus alumnos y es capaz de entregar lo mejor de sí mismo para sacar lo mejor de cada uno de los alumnos que tiene dentro, con los medios de que dispone. Y esa magia, te aseguro, que se produce día a día en las aulas, ¿eh? Y hay que quitarse el sombrero por la profesionalidad de tantos y tantos compañeros. Yo quería invitar a este colofón, porque iba a decir, efectivamente, y me alegra mucho que lo hayas hecho, porque iba a decir que a pesar de las leyes educativas y a pesar de reformas de este calibre, que son absolutamente dañinas para el alumnado, para los alumnos, hay excelentes profesores en España que consiguen efectivamente encarrilar la vida de muchos chiquillos. Así es, pero depende del esfuerzo personal y de la vocación de cada uno. Perdona, no me estoy refiriendo solo a que a los niños aprendan, sino lo que es efectivamente un trabajo de tutoría. Sí, y a conseguir motivarlos y a formarlos como personas y no solo en el conocimiento puro y duro. Lo triste de todo esto es que, claro, existe esa vocación, existe ese esfuerzo personal, pero no existe el apoyo que necesitamos institucional. Porque el exceso de burocratización lo llevamos denunciando años, los sindicatos, los propios profesores, y nadie hace nada real para que no pasemos nuestra vida rellenando informes en vez de hablando con el alumno, preocupándonos y educándolo, ¿no? Y esta ley pues viene a ser otro papel mojado. No creo que tenga ni siquiera una expectativa política, como tú decías, porque saben que su recorrido es cortísimo, el tiempo que tarde en cambiar el gobierno. Claro.
Entonces, igual es que esperan perpetuarse, no sé. Bueno, sí, pudiera ser, ¿no? Pero con leyes así, eso parece también, por otra parte. Sí, pero las hacen ni siquiera con afán de permanencia, porque saben que no es así, ¿no? Que cuando no, pero la semilla la crea. haya un cambio político, bueno, luego se desmonta. Tú mira los vaivenes que han tenido las cuestiones fundamentales en cada ley, o sea, no. Pero han conseguido, creo yo, algo que es peligrosísimo, que es gravísimo y de lo que nadie habla, y es que, y esto vino a raíz pues de la crisis de 2008, 2009, ¿no? Y la ley Zapatero, y es que los profesores nos sintamos amenazados en nuestro puesto de trabajo, que nos sintamos permanentemente amenazados. Bueno, pues dicho queda. José Carlos Aranda, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este podcast semanal que tenemos en La Voz de Córdoba. Muchísimas gracias, de verdad. Silvia Santos también, muchas gracias por estar con nosotros. Secretaria General de FESI en Andalucía. José Carlos Aranda, profesor y doctor en Ciencias de la Educación y en Filosofía y Letras, y autor de además libros muy interesantes. ¿En qué estás trabajando ahora? Pues mira, ya tengo entregado un manual para el correcto uso de los signos de puntuación, que es un manual práctico. A muchos periodistas nos va a venir muy bien. Sí, además es muy interactivo, ¿sabes? O sea, porque yo creo que son los grandes abandonados y en cambio son los que estructuran el pensamiento. Entonces, el correcto uso de los signos de puntuación es muy interesante y hemos dedicado un libro específico a eso. Y después estoy trabajando en otro proyecto, en dos ideas, ¿no? Que todavía están por definir ahí un poquito. Pero bueno, estoy loco por escribir un libro que se titula algo así como Enhorabuena, tu hijo ya miente, ¿no? Yo creo que... Muy bien, José Carlos y Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos en el coro de esta semana. Volveremos la próxima semana, si Dios quiere, con un tema también de interés aquí a La Voz de Córdoba. Muchas gracias por la atención que nos prestáis y hasta entonces.